tercer ciclo de Comunicándonos de agroempresario.com. En esta oportunidad con dos visitas importantes. Nos visita un representante del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que también representó al pueblo de la provincia de Córdoba en su momento. Muchas gracias al diputado Mazot. Y el director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos, Alfredo Paseiro, amigo de muchos entreveros, así que gracias por estar acá también. Gracias, Fernando, por la invitación. Bueno, cuando los invitamos, la idea es tratar de reflexionar acerca del desarrollo nacional, el desarrollo federal, las oportunidades que Argentina tiene y cómo esas oportunidades pueden ser aprovechadas desde distintos lugares, ¿no es cierto? En el ciclo, como saben, estamos invitando distintos tipos de representantes, como el caso que tenemos hoy. Hay temas específicos, las semillas, y hay temas institucionales, el Congreso. ¿Cómo está el Congreso? ¿Cómo estás viendo la situación y qué te parece que podría ser una contribución a un país mejor desde esta institución tan relevante del sistema republicano nacional? Bueno, no te diría que el Congreso está pasando por su mejor momento, sobre todo en relación a su vínculo con el Poder Ejecutivo. Diría mal que le pese a Daniel Scioli, que insistió tanto en postular a Javier Milei como premio Nobel. El premio Nobel hace poco tiempo lo ganaron 3 economistas que lo que postulan precisamente es que el factor más importante en el desarrollo sostenido de las economías más relevantes del mundo ha sido la estabilidad institucional. Y la estabilidad institucional tiene una íntima relación con la relación entre poderes y sobre todo en cómo cada uno de los poderes, en este caso el legislativo, hacia dentro de su propio seno, puede ir pasando en limpio o delimitando la línea de cal sobre la cual va a jugar la política económica o la política de desarrollo productivo, ¿no? Es decir, aquellas cosas que hay que discutir pero cada tiempo es más largo, ¿no? Es decir, discutir política tributaria cada 15, 20 o 30 años es razonable. Discutir política tributaria cada 2 o 4 es absolutamente alocado. Discutir política aduanera o comercial o política internacional cada una generación tiene sentido, el mundo cambia, los socios también. Hacerlo cada vez que hay una alternancia de gobierno impide precisamente la estabilidad institucional que tanto hace al desarrollo económico. Hoy, lamentablemente, estamos pasando por momentos muy convulsionados en donde tenemos un presidente que no parece tener una conciencia muy acabada del otro, en sentido amplio, del otro en cuanto comunicador o formador de opinión, del otro en cuanto sindicalista, del otro en cuanto dirigente político, del otro en cuanto empresario. Y esa incapacidad o esa dificultad para considerar al otro obviamente implica que tiene una enorme dificultad por considerar el disenso, que es aquello que el otro ve diferente a uno. Y eso me parece que hoy, por más que no lo veamos, que lo queramos disminuir por la esperanza que genera ver determinados cambios importantes ocurriendo, creo que nos va a traer costos en el mediano y en el largo plazo. Entre ellos las inversiones, ¿te parece? ¿O las inversiones requieren esto? ¿Cómo es la visión de estos 3 economistas que mencionabas y lo que estás viendo? Pensemos cuál ha sido la inversión que ha florecido en la Argentina en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Y la verdad que el gran ausente ha sido la infraestructura. No es un dato menor. ¿Por qué la infraestructura es el sector que menos inversiones ha generado? Y porque es el de más largo repago. Si cuando vos te metés en proyectos pesados de infraestructura, ya no mirás como en la inversión inmobiliaria o en el recambio de alguna maquinaria los próximos 24 o 36 meses en donde por ahí vos amortizás tu inversión. Tenés que mirar los próximos 3 gobiernos. Entonces en la Argentina precisamente lo que la historia reciente nos indica es que para la inversión más estructural para el desarrollo económico de la Argentina, fíjate, hoy nos alegramos, y obviamente por el cambio de signo de la balanza comercial energética. Ahora somos superavitarios y estamos sentados sobre reservas de gas y de petróleo importantísimas, que eso se puede traducir en desarrollo educativo, en infraestructura sanitaria, digamos, en bienes públicos para el desarrollo de todo el país. ¿Y cuál es el cuello de botella? La infraestructura. No podemos sacarlo porque no generamos la suficiente estabilidad como para que se invierta el capital para extraerlo, pero aún extrayéndolo no tenemos a dónde evacuarlo, porque no tenemos los gasoductos, no tenemos los oleoductos, yendo a la energía en sentido más amplio, no tenemos las líneas de transmisión, no tenemos los puertos. Bueno, eso es lo que ha pasado y lo que puede seguir pasando si nosotros
no rompemos el corto plazo electoral con un largo plazo institucional que calce con la amortización de los negocios. Nada va a cambiar. Bueno, en el caso de las inversiones de amortizaciones medias, como las que podían ser las transformaciones de las biomasas vegetales o animales, ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros estamos exportando básicamente productos que tienen muy poca agregación de valor, tienen el valor importante del campo, etcétera, pero el 70% del maíz sale como grano, el 90% de harina de soja sale como tal, para que otros construyan a partir de eso proteínas que nosotros no hacemos porque no hicimos las inversiones para las transformaciones, ¿no? Exactamente, y después te terminan pidiendo regímenes especiales siempre. ¿Por qué? Porque el régimen especial lo que busca suplir es la incertidumbre que te genera la alternancia política, ¿no? Nosotros miramos el riesgo país del JP Morgan, que está muy bien, que es una medida técnica, digamos, el diferencial de tasas entre nuestros bonos y la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero hay un riesgo país mucho más estructural, que es el riesgo de que en la Argentina ocurra una elección y que la elección traiga aparejado un potencial cambio de gobierno. Ese riesgo en la Argentina es el riesgo más importante para cualquier inversión. Y eso es lo que precisamente la política, no las elecciones, porque ¿cuál es la tentación populista de ayer y súper vigente hoy? No puedo perder, soy el único preparado para arreglar este país, lo vimos ayer varias veces, digo ayer en sentido figurado, lo estamos viendo hoy exponenciado, es decir, la derrota del gobierno actual, lejos de ser un evento más en el desarrollo de un país, como puede pasar en países de la región, en donde vemos con envidia los procesos de alternancia, como por ejemplo se puede dar en Uruguay, con total normalidad en algunos días o semanas, bueno, acá representa un salto al vacío. Eso es lo que tiene que cambiar para que existan inversiones, mucho más allá de los regímenes especiales, de las mejoras de rentabilidad que también tienen que venir. Pero en cuanto no cambie esto, las inversiones de largo plazo, de infraestructura pesada y de alta exposición de capital van a venir en cuentagotas. Mientras esto pasa, 2/3 partes de las exportaciones provienen del sector de la bioeconomía, agroindustrial o de la denominación que le querramos poner, y eso tiene una base que empieza por la semilla, ¿no es cierto? En esa base y en estos problemas institucionales que estamos viendo, hay uno que tiene que ver justamente con la captura o el reconocimiento de la propiedad intelectual, ¿no es cierto? Ahí tenemos un problema serio, digamos, los mismos que a veces defienden la propiedad inmobiliaria no defienden la propiedad intelectual, ¿no? Ahí como ves esto y contando la visión de ASA. A ver, la institucionalidad nos agarra muy bien parados. Este año ASA cumple 75 años, así que desde ese lugar estamos teniendo respuesta, ¿no? Un vínculo con el resto de las cadenas de valor, pero empezamos a ver esto que acabas de decir, ¿no? Hace poco hubo una misión a India, se vuelve con que las legumbres pueden ser, ¿no?, un gran dinamizador de las exportaciones y llegar a $1.000 millones de exportación de legumbres. Cuando nos damos vuelta y miramos cuáles son los factores que pueden estar limitando o que hacen a ese desarrollo, encontramos que la base genética es el primer punto de partida. Tiempos de inversión, recién se decía, ¿no? Hacer una ruta hay que amortizarla en muchos años. Hacer un programa de cualquier mejoramiento vegetal, dependiendo de la suerte y del capital de trabajo, nos lleva menos de 6 a 8 años o 10. Y si a eso le agregamos la biotecnología moderna, tiene un mayor grado de complejidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué banco está dispuesto a financiar esos programas de inversión o de investigación de mejoramiento genético? Los bancos no, entonces lo hacen las empresas privadas. Las empresas o los institutos. Y vamos a poner un ejemplo bien claro. Bioceres con Raquel Chang, ¿no? Ha sido una articulación público-privada. Pero vos, la pregunta concreta Para los que es, no conocen por ahí el caso, Raquel Chang es una investigadora de primer nivel del CONICET, la Universidad del Litoral, y que encontró un gen en el girasol que confería una resistencia a la sequía, ¿no? Y la empresa Bioceres lo que hizo fue todo el desarrollo económico para insertar ese gen en al menos 2 cultivos por ahora, que es el trigo y la soja, ¿no? Y que le confieren esa posibilidad. Pero bueno, ¿qué hizo? Vamos a ponerlo en términos de inversión. Hoy esa empresa cotiza en bolsa en Estados Unidos. Y es el primer evento, ¿sí?, transgénico desarrollado aquí en Argentina. Pero vos hablabas del reconocimiento. ¿Cómo estamos? Bueno, claramente con todo por hacer. ¿Por qué? Porque es un intangible. La propiedad industrial, la propiedad intelectual, el derecho al obtentor, o como querramos llamarlos, es un intangible que
El productor lo ve en la semilla, ¿sí? Cuando tiene calidad, cuando tiene rinde, cuando tiene comportamiento frente a plagas, como puede ser ahora la chicharrita, pero después al momento de buscar ese mecanismo de ese reconocimiento permanente, porque en el caso de los híbridos uno compra la semilla todos los años, en el caso de los autógamas puede hacer la reserva y uso, conocida como uso propio. Y ahí empezamos en esta discusión que no nos ha llevado a ningún lado. En este contexto, de lo que propone también el Gobierno Nacional, venimos trabajando en lo que es el concepto de acuerdo entre privados. Y entonces decir, yo desarrollo esta tecnología, puedo poner esta tecnología a disposición del productor y hacer el desarrollo, veamos cuáles son esas condiciones y ver si, digamos, a espera de que se den mejores condiciones, como tienen otros países, podemos avanzar y no tener limitantes para que Argentina se prive de tener tecnologías. Eso arrancó en soja, está dando sus primeros pasos en trigo y lo estamos proponiendo para algodón y economías regionales. Insisto, es un mientras tanto hasta que veamos luego qué herramienta debería dar el Congreso. Pero hubo un dato, sí, este año, que fue el intento de adherir a un tratado internacional, ¿sí? Que eso nos ponía en un club de ciertos países que lo que tienen es una mirada de decir, bueno, a ver, ¿cómo es la protección? ¿Cómo es la inversión? Y nosotros simplemente decíamos, es un salto cualitativo. Adherir a eso no era la solución en sí mismo, sino simplemente, de nuevo, estar como si fuese ser miembros de la OCDE, y eso era lo que Argentina podía aspirar, y luego hacer la adecuación a los marcos nacionales. Pero trabajando como siempre, investigando, desarrollando, apostando y haciendo cosas nuevas, esa es la esencia de la industria semillera argentina. Una industria potente, ¿no? Porque incluso en productos no protegidos, como puede ser las autógamas, el caso de la soja, hay una empresa nacional que tiene liderazgo internacional, ¿no es cierto? Potente. Y ha tenido que crecer más en otros países como Brasil que en Argentina, porque justamente esto que estás diciendo. Como no nos van a cobrar publicidad, vamos a ponerle nombres. Sí. Entonces, tenemos empresas, tenemos trayectoria, y empresas como Buck y Klein que han superado los 100 años. Sí. Tenemos el caso del Grupo Don Mario también, que nace en un año en guerra, nace en 1982. ¿A quién se le ocurría fundar una empresa? Bueno, a Gerardo Bertolomé y otros amigos. Tenemos el caso de Bioceres, que también nace en un contexto de crisis, en el 2001. Es decir, y todas las empresas internacionales que también vienen a hacer transferencia de conocimiento tecnológico. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no todos los países van a estas empresas. Es decir, tenemos todo, tenemos trayectoria, tenemos conocimiento, lo que no tenemos es un ordenamiento que permita que esto sea considerado como un elemento más a la productividad del productor. Y muchas veces la vemos como un costo, como un impuesto, así dicen, bueno, pero tengo las retenciones, ¿por qué voy a pagar la propiedad intelectual? Creo que estamos dando la vuelta a esa página, así que bueno, esperanzados. Sí, eso no fue barato, digamos, no nos sale barato, ¿no? Cuando nosotros revisamos los rendimientos medios de, por ejemplo, soja, desde el comienzo del siglo para acá, al comienzo del siglo estábamos igual que Brasil y Estados Unidos, hoy Estados Unidos está 600 kilos más arriba por hectárea y Brasil 500 kilos. Cuando multiplicamos media tonelada por 17 millones, 15 millones de hectáreas, estamos hablando de un rendimiento, un volumen enorme de millones de toneladas de soja que estamos dejando de producir solamente si mantuviéramos la superficie, que si fuese más productiva haría más superficie también, ¿no es cierto? Y el costo que eso involucraría por hectárea, estamos hablando de 500 kilos, hoy a precio muy bajo son 160, 170 dólares por hectárea que se está perdiendo, cuando el derecho de una semilla de mejor calidad es una parte ínfima de esto, ¿no? Esta es la situación real, ¿no es cierto? Cultivo como soja, que tiene un potencial de 20 millones de hectáreas, hoy Argentina tiene 2 programas completos nada más. Sí. Y hay otros que se fueron. Bueno, por eso. Entonces, se fueron del país. Esta es un indicador real, ¿no? Pero vuelvo a las legumbres, vuelvo a los cultivos. Además todos los otros, ¿no? Estamos hablando de todo lo otro que no hay. A cultivos, ¿no? Que tienen menores superficies, como puede ser el garbanzo, que tiene 100.000 hectáreas, arvejas, lentejas, etc.
Y de nuevo, para invertir en todo eso hay que tener mucha credibilidad a mediano y largo plazo. Así es. Esta es la institucionalidad que dan las políticas públicas que trascienden a los gobiernos. Sí, Nicolás, a vos te tocó ser muy joven jefe del bloque del PRO en el gobierno del presidente Macri, ¿cierto? Y ahora estás en una situación distinta, estás en un bloque Encuentro Federal que está en un contexto diferente, ¿no? ¿Cómo fue esa transición, esos tiempos y qué diferencia encontrás y qué aprendizaje te generan cada uno de ellos? Bueno, efectivamente hay muchas diferencias. El desarrollo personal no es menor, ¿no? La inexperiencia tampoco es que ahora sea tan experimentado, pero en mi micromundo la diferencia es sustancial en términos de conocimiento, de aplomo, de templanza, de conocimiento de los actores, de conocimiento de los incentivos de lo que hacemos, que a veces uno cree que son mucho más directos y con el tiempo uno empieza a ver las manos invisibles, que no son las de Adam Smith, precisamente. Obviamente también hay una diferencia sustancial. En aquel momento no solamente era parte del oficialismo, sino que era el presidente de un bloque. Uno como presidente de bloque a veces tiene una situación compleja en la vida siempre, que es ponderar un poco más la conveniencia que la convicción. Y si yo te diría el cambio más estructural que siento de cómo encaro hoy mi trabajo, es que hoy estoy apalancado estrictamente en lo que me convence, en el tema por tema. He abandonado este reduccionismo tan común de la política, que es definirte por la persona del presidente o de un gobierno, es decir, estoy con el gobierno, estoy en contra del gobierno. A mí me parece una cosa increíble que haya tantísimos argentinos que se definan de esa manera. No te pasa en la vida que una sola persona acierte todo o equivoque todo, mucho menos te puede pasar en un gobierno. Me parece mucho más sano un abordaje que por supuesto es más difícil porque uno es juzgado permanentemente en este surco o en esta batalla de tribunas en donde parece que no hay lugar para ningún concepto equilibrado, en donde se pueda acordar con determinadas cuestiones señalando algunos problemas o viceversa. Pero te diría, para continuar con lo que estaban hablando ustedes, algo que no cambió es la resistencia a poder legislar sobre una ley de semillas. A mí en aquel momento una de las que más me dolió, porque estuvimos 2 años largos tratando de encontrar los consensos y no pudimos, fue precisamente la ley de semillas. Hoy la posibilidad que estamos trabajando con un grupo de legisladores, todavía no hemos presentado el proyecto, pero no va a faltar mucho para que lo hagamos. Una buena primicia. Va a ser una adhesión a UPOV y con una particularidad que los dos mencionaron. Vos decías, bueno, una de las principales quejas del sector es no voy a pagar derechos de autor si ya estoy pagando retenciones, ¿no? Y en aquel momento ya era una cuestión totalmente atendible, ¿no? Del sector que más contribuye relativamente a su esfuerzo a la cosa pública, a las finanzas públicas, con una tasa efectiva impositiva abrumadora, cuando uno le plantea un sobrecosto, ¿no? Y por otro lado, la obviedad que vos tan claramente exponías recién de que en realidad no es un sobrecosto cuando uno lo mira generalizadamente, es un sobrecosto para quien lo paga solamente, pero la ganancia en productividad, en producción, en recaudación fiscal, en rentabilidad para los productores, está a la vuelta de la esquina, porque digamos, no es algo inmediato, pero probablemente es algo de 1 o 2 temporadas, que es muy poco. Y la innovación que nosotros estamos trabajando es que precisamente juntemos las dos cosas y hagamos que el canon de la propiedad intelectual que surja de esta ley sea 100% deducible de derechos de exportación. Por supuesto va a haber algún detractor que va a decir, bueno, siempre lo mismo, paga el Estado, pero la respuesta es la que vos decías. El Estado no solamente no va a pagar, el Estado se va a ver beneficiado porque probablemente en pocos años vamos a converger a rendimientos no solamente en la soja, sino en todos los cultivos, muy superiores a los actuales, que van a repagar con creces el costo fiscal que tenga la deducción de los derechos de propiedad, que permitan, por otro lado, una aclaración importante. No que el uso propio esté restringido para las semillas que ya están en circulación en la Argentina, sino que esté en todo caso atado a un royalty, como es cuando compramos un software para nuestra computadora todos los años y pagamos
un canon y una regalía por ese desarrollo intelectual para nuevos eventos que permitan aumentar la tecnología y la productividad de nuestros cultivos. Nos parece algo obvio. Creo que con esta innovación podemos destrabar tal vez la crítica más cortita, la más fácil, porque es muy difícil encontrar a alguien que te diga que está en contra de valorar la tecnología y de ponerle un precio. Es muy fácil encontrar gente que te diga, dejen de cobrarnos a nosotros. Bueno, es una novedad esto que estamos escuchando. Bueno, ojalá haga camino y pueda de alguna manera esta discusión establecerse, ¿no? A comienzo de año habíamos planteado la adhesión justamente a UPOT 91, una UPOT 91 donde cuando uno escuchó argumentos en contra, realmente la mayor parte de los que hablaban nunca la habían leído ni habían entendido que, por ejemplo, el uso propio estaba allí y no estaba en la del 78 que Argentina está adherida, ¿no? Bueno, hay cosas de ese estilo que muchas veces ocurren, ¿no? Gente que desde los preconceptos están conversando. ¿Cómo ves la industria los próximos meses, años? Más allá de estas cuestiones, ¿qué está pasando? Vamos a ligarlo un poco a la política también y a lo que es la región, porque nosotros, digamos, Argentina está dentro de una región productiva, dentro de un continente productivo, donde únicamente en este continente hay países que son netamente exportadores, donde tenemos disponibilidad de recursos y este concepto de la bioeconomía. Lo que estamos viendo, de nuevo, en lo que es la industria, es con quiénes competimos en conocimiento. Porque acá la discusión es de pago o no pago, obviamente está centralizada en lo que es una concepción de costos. Pero cuando nosotros decimos, con el conocimiento que tenemos, la trayectoria y demás, ¿con quiénes estamos compitiendo? Y ahí no son más de 10 países en el mundo los que tienen esta capacidad. Canadá, Estados Unidos, algunos países europeos, ahora China, Japón y otros. Entonces, cuando se daba esta discusión de decir, bueno, adherimos a un tratado internacional, y lo que mirábamos era tener las mismas herramientas de competitividad con los número uno. ¿Por qué? Porque ahí se dan inversiones multimillonarias y ahora más acelerado por el uso de la innovación tecnológica como es en la edición génica. Argentina es pionera tanto en el abordaje de evaluación y de tratamiento para evitar que esto sea considerado un organismo genéticamente modificado, que ha sido una gran herramienta y lo va a seguir siendo. Es una doctrina desde Argentina que ha sido tomado por muchos. Bueno, ¿no? Entonces, Roberto Bizán dice, en eso hicimos una adopción temprana de lo que fue la biotecnología y nos puso en el primer lugar. Hoy en edición génica estamos en eso. Entonces, primero lo que estamos viendo es los marcos regulatorios que no sean un impedimento de utilizar esta tecnología. En estos días la noticia es el Bitcoin y el presidente Trump lo que propuso era que los sistemas regulatorios no impidan la utilización de esta herramienta financiera. Lo linkeo porque el marco regulatorio es clave al uso de una tecnología. Entonces, estamos trabajando mucho en la región, estamos también comparándonos, viendo cómo al vecino, a mi competidor, y ahora hablando ya de Paraguay, Uruguay y Brasil, cómo le va en el marco del reconocimiento. Y entonces, bueno, de acá mirando hacia adelante, nosotros miramos mínimo a 5 años, volvemos a apostar a este acuerdo entre partes, a la espera de que el acuerdo político pueda dar alguna respuesta, como dice Nicolás, u otra, pero no nos podemos detener. Las inversiones tienen que ser permanentes, las plagas o la naturaleza nos pone desafíos. Lo que ha pasado con maíz es una interpelación. ¿Por qué? Porque todo el rinde, en el caso del maíz, viene dado por los cultivos templados, pero son los que tienen mayor, exposición a una plaga como es chicharrita. Entonces a eso hay que incorporarle sangre tropical. Y bueno, y esto es un trabajo, pero contrarreloj, porque el impacto... Sí, es un trabajo que no se da de un año para el otro tampoco. Exactamente. ¿Cierto? Esto que estás diciendo, ¿no? Es contrarreloj, no se da de un año para el otro, y hay que hacer millones de testeos para sacar una sola variedad. Pero, de nuevo, y hablando de premios Nobel, Norman Borlaug sí tuvo un premio Nobel a la paz mundial por su aporte en todo lo que era el tema de trigo. En eso nos sentimos identificados y ahí va el desafío a la industria semillera argentina que, como decía, ahora estamos trabajando integrados con otras cadenas.
Sí, bueno, ahí el premio Nobel que gana Norman Borlaug es de la paz. De la paz, ¿cierto? de la paz. De la paz. Porque Por su aporte. con alimentos y sin hambre hay más probabilidad que haya paz, ¿no es cierto? Y esto me parece que es un elemento central geopolítico que en un contexto donde el gran crecimiento poblacional de las próximas décadas va a ser África, casi todo el crecimiento poblacional va a ser África de acá a fin de siglo, ahí va a haber tensiones migratorias, productivas, etcétera, que bueno, va a haber que ver cómo se tratan, y países como los nuestros del sur de América son parte de la solución, ¿no? Si pueden acoplarse a esa situación, ¿no? Un continente de paz, de nuevo, siendo netamente exportadores. África, India, sudeste asiático son los mercados crecientes. Vuelvo al tema de los aspectos regulatorios, que no son menores porque se convierten en barreras al comercio, todo eso hay que trabajarlo. Así que bueno, también toda una actividad, podríamos decirla, diplomática de negocios, porque este trabajo hay que hacerlo también con nuestros representantes en cada uno de los países. Sí, bueno, esto es importante, ¿no? Porque después de producir hay que vender, ¿no? Y entonces, hay que vender. Si bien Argentina en general tiene más un problema de oferta que de demanda, esa demanda hay que construirla también con acuerdos que, bueno, en una parte pasan por el Congreso. Y bueno, pero volviendo a la estabilidad institucional, abrir un mercado es posible, mantenerlo es un desafío. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, hemos abierto mercados de carne, bueno, después por cuestiones de la política interna, no, ponemos restricciones, se cierra y esa credibilidad la pierde en un acto, con una resolución, con un DNU, perdemos la credibilidad de un mercado internacional. Sí. Ahí hay un rol que es importante, que es la Cancillería, y también los acuerdos pasan por el Congreso, ¿no? Bueno, estamos para redondear. Nicolás, ¿qué te parece que no tratamos y que te gustaría que esté para esta última participación? Mira, no sé si es algo que no tratamos. Me quedé con la mención que vos hacías al continente africano, sí, ¿no? Que con toda su diversidad, estamos hablando de 57 países muy diversos, pero Argentina tiene una oportunidad, diría Argentina y Brasil mancomunadamente, gigantesca, no de la visión tradicional de verlos como compradores de producto terminado. Nosotros tenemos una oportunidad fenomenal de ser exportadores de tecnología, de recursos humanos, de financiación. Básicamente tenemos una oportunidad increíble de que nuestras empresas se internacionalicen en África. Hay ahí 25 países que comparten la región de las sabanas, que son varias, pero que es el símil africano de nuestras pampas, de nuestras llanuras, con regímenes de lluvia muy convenientes, con riqueza de suelos, con un gran problema de diseño institucional que es, y es un cambio de juego respecto de nuestro país, que es la propiedad pública de la tierra y la existencia de las tribus como núcleo original, que vendría a ser un símil de nuestros municipios. Pero también lo digo porque en Argentina y en Brasil el productor está acostumbrado a lidiar, digamos, con múltiples ventanillas. No es un productor que esté acostumbrado a la facilidad regulatoria, pero es un obstáculo que hay que sortear, y obviamente la infraestructura, ¿no es cierto? África, si a nosotros nos falta infraestructura, está muy por detrás. Pero digo, la oportunidad que tienen los Bioceres, los Don Mario, los Metalfor, los Pauni, los MSU, los Adeco Agro, los Lartirigoyen, es fenomenal para hacerlo como un modelo de negocios. Todo el know-how, la siembra directa, tendría que prender en África como una mecha, digamos. No me quiero extender mucho más. Hay 2 o 3 experiencias muy alentadoras de argentinos que lo han hecho a la criolla, con gran empuje. Creo que llegó el momento de mirarlo estratégicamente, de que el gobierno, el Estado argentino celebre los acuerdos de protección de inversiones y de cooperación adecuadas para que haya un desembarco del modelo de negocios, de los agronegocios argentinos en África, para ser partícipes de ese crecimiento poblacional, no con lo que produzcamos en la tierra argentina, con lo que produzcamos con la mente argentina. Total acuerdo. Me ha tocado estar en África y veo claramente la enorme oportunidad que
no van a tener por ahí dinero para comprarnos los productos, pero sí la tecnología. Absolutamente. Y la capacitación. Todo lo que dijiste, ahí hay una componente, hay un rol que el INTA puede llegar a jugar y algunas universidades. Y nuestras exportaciones van a ser de mucho más valor agregado. Van a ser de más valor agregado y de esa índole que estás marcando, ¿no? Más de tecnologías que de productos quizá, ¿no es cierto? Así que muy buen punto, Nicolás. Bueno, Alfredo. Transferencia de conocimiento, claramente, para nosotros, que venga y que podamos también transferir, ¿no? Porque el conocimiento se comparte, sí. Esa es una cuestión. Pero, aprovechando la figura de Nicolás, el desafío de trabajar en los 3 niveles con la política, el nacional, el provincial y el municipal. Porque cada intendente debería, todos tenemos el clúster de la semilla y yo digo, bueno, ¿cuál es la identidad semillera de ese municipio con esta actividad? Todavía no la pudimos construir. Y estoy hablando de municipios como Pergamino, Venado Tuerto, Rojas, Colón. Todos ellos los vamos a tener acá en el ciclo, a estos intendentes, justamente por estos motivos. ¿Por qué? Porque después está siempre, vuelvo al tema regulatorio, las distancias de aplicación y demás. Después tenemos las provincias. Nuestra industria está presente en 16 provincias. O sea, es una industria bien federal y bien compleja. En pandemia teníamos enormes problemas para el traslado de personal temporario y tuvimos que trabajar con la política. Y a nivel nacional, porque bueno, tenemos que tener estas leyes, que es lo que el mundo, ¿sí?, inversor mira, porque es lo que da la previsibilidad de las inversiones. Nosotros podemos tener muy buenos resultados económicos, muy buenas cosechas, pero de nuevo, las inversiones que requiere el sector semillero en un conjunto de agronegocios, de bioeconomía, de que hay que transformar, son de mediano y largo plazo. Así que trabajar en esos 3 niveles con la política, con Barbechando lo estamos haciendo en cierta medida. Bueno, esa misma visión tiene este ciclo, por eso estamos, tal como decía, convocando no solamente a los legisladores nacionales, a los gobernadores, a ministros nacionales, sino también a intendentes. Me parece que esa trama con empresarios, con instituciones, es la que esa complejidad que tiene el sistema tiene que ser abordado desde esa propia complejidad para poder avanzar. Porque después hay mucho aprendizaje, ¿no? El intendente que comenzó en su espacio político, pasó a la provincia, llegó a la nación, y esa experiencia, bueno, si hoy podemos conectar a nivel municipio, la vamos a capitalizar más adelante. Bueno, hemos tenido un encuentro muy productivo, creo que con temas con profundidad, como se merece la comunidad argentina, ¿no? Analizando desde lo institucional, la geopolítica, las visiones, las tecnologías, las nuevas tecnologías, de cómo aplicarlas en nuestra bioeconomía, nuestra vaca viva. Esta vaca viva que está en todo el conjunto de los territorios argentinos y que, bueno, es nuestra visión respecto del desarrollo federal. Gracias y seguimos en el ciclo comunicándonos de agroempresario.com.